Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Maximiliano, pueden decirme Maxi, y soy un filósofo argentino. El propósito de este breve video es compartir con ustedes algunas ideas fundamentales relacionadas a cómo entiendo yo la filosofía. Hoy quiero compartir con ustedes tres conceptos. En primer lugar, la convicción de que, como dice su definición etimológica, la filosofía es el amor, la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Los primeros filósofos quisieron diferenciarse de aquellos que se llamaban a sí mismos sabios, sofos, y por este motivo se dieron el nombre de filósofos, es decir, amantes, buscadores, mendigos de la sabiduría. Podría decirse que la sabiduría es algo más propio de Dios o de los dioses y que el hombre puede, en algún sentido, participar de esa sabiduría. Quizá pueda parecer arrogante pretender ver las cosas como desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, el ser humano poco a poco puede comprender esos primeros principios que estructuran los diferentes órdenes de lo real, y nosotros podemos tener experiencia de esa sabiduría. Por ejemplo, cuando quizá tenemos un problema o una dificultad, buscamos un consejo de una persona que consideramos sabia en algún aspecto. Y lo que hacemos es como llevarle nuestra dificultad, nuestras emociones, nuestros miedos, algo así como que le presentamos una suerte de ovillo de lana todo enredado, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos delante de una persona sabia? Bueno, precisamente porque esa persona es capaz como de encontrar la punta del ovillo y a partir de ahí ayudarnos a desenmarañar ese problema. ¿Ven? Las personas sabias siempre pueden comprender y establecer el orden de un conjunto de partes, ¿no? En este sentido, los filósofos somos amantes, buscadores de la sabiduría y pretendemos mirar, comprender los diferentes aspectos de lo real desde esos primeros principios, de los principios más íntimos que lo estructuran. Claro, uno podría decir que, insisto, puede ser arrogante mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Quizá los filósofos lo que tenemos que hacer es intentar alcanzar esa atalaya, ponernos en disposición de escuchar esa verdad, esas verdades más profundas y compartirlas con los demás, pero siempre como una propuesta, nunca como algo que pretenda imponerse a los otros. El filósofo procura arrojar luz en los diferentes órdenes de lo real, pero siempre a modo de propuesta y estando abierto a la posibilidad de ser criticados, de que sus convicciones sean, digámoslo así, purificadas, complementadas, corregidas por la mirada del otro. Pero los filósofos aspiramos a ser sabios y aspiramos a que esa sabiduría se traduzca, ¿sí?, en una cierta manera de vivir, en una manera de vivir que refleje sobre todo serenidad, paz, profundidad, capacidad de escucha. Por eso los filósofos somos, en primer lugar, amantes de la sabiduría. La segunda idea que quería compartir hoy con ustedes se expresa en el hecho de que solo podemos aprender a filosofar filosofando. ¿Qué significa filosofar? Filosofar significa intentar pensar por uno mismo. Es verdad que nadie puede hacer filosofía sin apoyarse en el pensamiento de otros, especialmente en el pensamiento de los grandes filósofos del pasado que nos han legado sus obras. Pero es verdad que para realmente entender lo que la filosofía es, uno tiene que intentar pensar por sí mismo, intentar escuchar la realidad y a partir de ahí procurar comprenderla en palabras. Yo siempre con mis estudiantes utilizo así como la metáfora del fútbol. ¿Qué significa esto? Uno puede ver todos los grandes partidos de fútbol de las diferentes ligas, de las ligas más importantes, y también seguir todos los programas deportivos que analizan jugadas, estrategias, ¿sí?, que analizan el desempeño de los diferentes jugadores. Pero, sin embargo, para entender lo que es la filosofía, perdón, para entender lo que es el fútbol, lo que uno tiene que hacer es como ponerse los pantalones cortos e intentar patear una pelota. Y lo que tiene que hacer es como ponerse en la circunstancia de jugar ese partido de fútbol. Bueno, con la filosofía pasa lo mismo. Yo creo que tenemos que apoyarnos en el pensamiento de los grandes filósofos del pasado, pero para hacer filosofía lo que tenemos que hacer es procurar a partir de allí pensar por nosotros mismos, procurar comprender lo real y vivir en armonía con esa comprensión,
porque el filósofo procura pensar su propia vida y vivir en armonía con su propio pensamiento. En tercer lugar, creo que el filósofo lo que tiene que hacer es intentar tender puentes entre lo universal y lo particular. Acá podemos traer a colación la famosa distinción entre el mapa y el territorio. El mapa es la comprensión filosófica de lo real, es decir, procurar comprender lo real en sus principios más profundos en sus diferentes aspectos, ético, político, antropológico, metafísico. Y el territorio es la vida misma. El desafío es que aquellos principios que nosotros discernimos iluminen nuestra acción, nuestra praxis, nuestra vida. Pero evidentemente siempre va a haber una brecha entre esos principios y la realidad misma. La realidad siempre es más grande que los principios que procuran comprenderla, pero necesitamos los principios para guiarnos en el territorio. Los principios nos iluminan, pero la realidad siempre tiene que ayudarnos a confrontar esos principios a fin de profundizarlos, a fin de purificarlos. Piensen, por ejemplo, en el principio ético que dice que por justicia hay que devolver lo prestado. Imagínense qué pasaría si un vecino me presta un rifle para salir a cazar, ¿no? Y de repente yo lo escucho que está discutiendo a viva voz con su mujer y viene y me golpea la puerta y me dice que le devuelva ese rifle que me prestó. ¿A ustedes les parecería prudente devolverlo prestado porque hay un principio que dice que hay que devolverlo prestado en esas circunstancias? No, evidentemente no. En pos de un bien mayor es preciso no devolverlo prestado. Por este motivo, los principios son universales, pero la realidad siempre es más grande que los principios. Los principios nos guían en el territorio de la vida, pero siempre hay que tener una mirada en la vida misma que nos plantea un desafío a la aplicación de esos principios. Siempre hay normas, hay principios, pero no existen normas para aplicar las normas. Y vuelvo entonces a la sabiduría. La sabiduría es aquella aptitud que nos enseña cuándo tenemos que saltearnos un principio en pos de un bien mayor. Hasta acá entonces 3 ideas que quería compartir con ustedes en relación a la filosofía. La filosofía es el amor, la búsqueda de la sabiduría. Los seres humanos somos amantes, mendigos de la sabiduría, y la sabiduría tiene que traslucirse en una cierta actitud de paz ante la vida. Los filósofos también somos aquellos que procuramos pensar por nosotros mismos, apoyándonos en los grandes filósofos del pasado, pero intentamos pensar por nosotros mismos y comprender la realidad tal como se nos presenta en sus diferentes aspectos. Y, en tercer lugar, la idea de que la filosofía lo que busca es aplicar, tender puentes entre lo universal y lo particular en los diferentes ámbitos de lo real. Piensen, por ejemplo, en el ámbito político. Tender puentes entre la tendencia a cuidar la propia comunidad, el nacionalismo y la comprensión de que también somos ciudadanos del mundo. En el ámbito ético, como dije, las leyes morales son universales, pero la realidad siempre es más grande que esas leyes. En el ámbito metafísico, la tensión entre lo uno y lo múltiple. El filósofo es amante de la sabiduría, el filósofo procura pensar por sí mismo y el filósofo lo que procura hacer es tender puentes entre lo universal y lo particular. Bueno, los saludo hasta el próximo encuentro y espero que les guste este video.